Hola, ¿qué tal? Esta vez vamos a hacer otra conexión ya con un router, con un router, un switch y un access point, ¿no? Para lo cual seguiremos empleando lo que es el trabajo anterior, pero aquí ya haremos lo que es la seguridad, ¿no? La seguridad que daremos a nuestro router integrado. Ok, por el siguiente trabajo tenemos un router integrado, un switch y trabajaremos con un access point. Ok, tenemos, tenemos nuestro router, nuestro switch y un access point. Aquí trabajaremos con, como lo veníamos haciendo anteriormente nosotros con laptops, esta vez lo haremos con tres computadoras. Aquí por switch trabajaremos con dos computadoras y para la parte del router inalámbrico o el Linkis trabajaremos con una laptop. Bueno, el siguiente trabajo será cambiarle el tipo de entrada para un access point, ¿no? Debemos tener en cuenta siempre. Yes. Terminamos y aquí miren, automáticamente nos conecta acá, ¿no? Pero ese no es nuestro trabajo o no es lo que queremos que haga esto, ¿no? A ver, apagamos hasta mientras configurarlo. Mientras tanto, vamos copiando las computadoras inalámbricas. Bueno, el siguiente paso, pues, será hacer la conexión entre el router y el switch y, y del switch, a ver, del switch al access point, puerto cero, ¿no? Ok, aquí pues como es un access point, mm, tenemos que prender para que se conecte con el access point. A ver, aquí hay un problemita. Bueno, copiamos las tres máquinas que vamos a usar. Del mismo modo, hacemos la conexión con las computadoras que vamos a conectar, ¿no? De igual modo, hacemos el cambio de este cambio. Y como ven, lo que menos quiero es que el laptop se conecte con el access point. Para eso ya anteriormente habíamos visto que tenemos que cambiar el nombre del usuario, ¿no? O el nombre que se va a poner al router, ¿no? El cual es Wireless. Ponemos para que haya conexión entre el router de aquí. Ok, ya vimos que ya se conectaron. Hacemos el mismo trabajo, ¿no? Para todos. Ok, ya tenemos conectados el access point, los routers, los switch
y el router. Bueno, el siguiente trabajo será darle direcciones IP aquí, pero en el caso del switch vamos a darle una dirección IP estática, ¿no? Una dirección IP estática, y para este lado tiene que ser una dirección normal, una dirección que no sea estática. El único cambio que vamos a hacer aquí es que aquí pondremos direcciones IP estáticas. Ok, por lo cual hacemos el siguiente trabajo. Nos vamos a lo que es router, el router, y en la dirección de IP cambiamos aquí por 10, y el de aquí va a ir con una dirección de IP de 100. Listo. Guardamos los cambios. Ok, ya está. Pero como lo decía anteriormente, aquí nos pide que demos una dirección de IP estática, ¿no? La red que tenemos que dar a todo esto es de 192.168.10.0 de 24 bits. Como es una dirección de IP estática, la dirección será 192.168.10.2, y aquí vemos ya que nos da la máquina automáticamente, ¿no? Eso es para la primera máquina. Para la segunda será la siguiente: 192.168.3. Ahora a ver, 192.168.10.3. Listo, ya tenemos ya con su dirección IP. El siguiente paso va a ser ver la dirección del DHCP, actualizarlo en otra forma. Listo, ya tenemos configurado todo esto, actualizado, se podría decir así, para que no tengamos algún inconveniente más adelante a la hora de probar nuestra conexión. Ujú, listo, ya tenemos la static bus. Ok, listo. Ahora comprobemos si tenemos conexión o no. Nos sale que sí, exactamente, tenemos conexiones, al igual que aquí, y al igual que esto, las computadoras del Access Point, ¿no? Ahora nuestro siguiente trabajo será el siguiente: probar si tenemos conexión de aquí a aquí, y de esta computadora con la laptop, y así, ¿no? Viceversamente, ¿no? No hay problema. Tenemos conexión, también tenemos una conexión. Bueno, el trabajo no es el primer trabajo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Pero además nos pide que pongamos una contraseña para protegernos, el cual nos dicen que el usuario tiene que ser por defecto, ¿no? Por defecto es admin, y la contraseña, recuerden que una contraseña tiene que ser entre mayúsculas y minúsculas, el cual yo pondré A, B, C, D, E, a ver, contraseña A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3.
Esa será mi contraseña, como registro, ¿no? Como un registro para, para ponerle al router. Seguidamente entramos al router nuevamente, nos vamos a lo que es administración y en la parte donde dice router password cambiamos, que por defecto ya nos viene, pero nosotros tenemos que cambiarlo para nuestra seguridad, el cual es ABC D E F 1 2 3. Repetimos: A B C D E F 1 2 3. Guardamos el cambio, los cambios hechos. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer y tener en cuenta es que la dirección de nuestro router, de este router es el 192.168.10.1. ¿Ok? Dirección, si no, lo pondremos así, es 192.168.10.1. No olvidemos que esto viene a ser nuestra dirección de router que le pusimos, ¿no? Para poder ingresar, para hacer algunos cambios en nuestro router, si es que queremos darle algún cambio, ¿no? Para verificar o para entrar, yo puedo entrar desde cualquiera de las tres redes que tengo acá, ¿no? Voy a intentar o voy a probar primero con la primera dirección, con la primera conexión, que es las laptops, ¿no? Nos vamos aquí, escribimos la dirección del router, que es 192.168.10.1. Ahí nos sale que pongamos el usuario y la contraseña. El usuario es el usuario es admin, ¿no? Nuestra contraseña es A B C D E F 1 2 3. Y como ven, podemos entrar ya a nuestro router para hacer algunos cambios si es que deseamos, ¿no? Ok, ya probamos que por aquí podemos entrar. También no debe salir lo mismo probando desde aquí. Hacemos el 192.168.10.1. Igual, admin, a ver, A, B, C, D, E, F, 1 2 3. Ya ven, tenemos para entrar y hacer las modificaciones. Y del mismo modo, aquí debemos colocar esa misma dirección, admin. Si colocamos otro, nos saldrá, mira, error. ¿Ves? Recuerden siempre que la seguridad es bastante importante. ¿Ok? Ese sería el trabajo. Espero les, les haya sido algo claro. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Y gracias.